de la mañana, 34 minutos. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, viernes 29 de octubre de 2021. Claro, estamos a pocos días ya del inicio de la Conferencia de las Partes sobre el Clima, la COP26. Concretamente, se inicia este domingo 31 de octubre en Glasgow, Escocia. Tenemos ya listo nuestro invitado. Hablo del director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, Lucio Cuenca. Lucio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Diana. Mucho gusto de conversar nuevamente con ustedes y a través de la radio con auditores y auditoras que escuchan este medio. Muchas gracias. Lucio, como escenario previo, porque vamos a tener los próximos minutos para también relatar qué temas van a ser protagonistas en esta COP26. Pero en este escenario previo estaba revisando unas declaraciones, de hecho, hace casi una semana aproximadamente, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que hablaba de su inquietud ante el poco tiempo que quedaba para evitar un fracaso, decía él, en la COP26. Cuando veo el poco tiempo que queda entre hoy y Glasgow y cuando veo hasta qué punto estamos lejos de donde deberíamos estar, estoy profundamente inquieto, aunque mantengo la esperanza, planteaba el responsable de Naciones Unidas, y se refería entonces a estos procesos negociadores de las últimas semanas y los calificaba como que no han sido lo suficiente. Desde tu perspectiva, bueno, ha pasado una semana de esto, pero desde tu perspectiva, ¿cómo es este escenario que nos lleva en este 2021 a la versión 26 de esta COP que se postergó del año pasado en contexto de pandemia y bueno, con una serie de desafíos? Sí, bueno, en el último tiempo hemos tenido dos señales extremadamente preocupantes, ¿no?, frente a la crisis climática. Uno, hace algunas semanas atrás también, que fue el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un organismo que trabaja con la Convención, con Naciones Unidas, donde alarma, ¿no?, frente a la situación crítica que estamos viviendo y que estamos en un estado prácticamente de no retorno y que se necesita hacer muchísimo más esfuerzo porque la crisis se está manifestando hoy día indistintamente en el lugar del mundo en el que tú estés. Hoy día se está sintiendo ya, como lo vemos en Chile, las consecuencias de la crisis climática. Y en ese sentido, lo que ha dicho ahora el secretario de Naciones Unidas está en esa misma línea, ¿no?, de preocupación. Hoy día, lo que manifiestan los organismos especializados es que el Acuerdo de París, sobre el cual se está trabajando todavía en estas convenciones, no es suficiente para cumplir la meta de no sobrepasar el 1,5 grado promedio al año 2050, ¿no?, ni tampoco de cumplir las metas intermedias de, por ejemplo, bajar la necesidad de un 45% de las emisiones de aquí al 2030. O sea, estamos lejos de eso. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque en el proceso de negociación lo que se cambió la lógica de establecer acuerdos que marquen exigencias a los países que más contaminan, los países industrializados, las grandes potencias, por una lógica de que cada país ofrece un compromiso a la convención, que son los denominados contribuciones determinadas nacionales. Cuando los organismos suman todos esos compromisos, llegan a la conclusión de que eso nos va a permitir elevar la temperatura a 3 o más grados Celsius promedio en el mundo. Y esa es una catástrofe, ¿no? Entonces, sin duda, esta COP está arrastrando una trayectoria de fracasos de la comunidad internacional en estos procesos de negociación. Entonces, sin duda, es una situación muy preocupante. Si bien en esta COP26 no se producirán nuevos acuerdos, pero sí se va a buscar reorientar esfuerzos, ¿no?, tanto de los compromisos de los países como también de la situación que enfrenta el mundo hoy día post pandemia, porque esta COP se hace con la pandemia, que de alguna manera es un producto también de la crisis climática, y por lo tanto no estamos en una COP normal, entre comillas, ¿no? Estamos ante una crisis sobre otra crisis, y eso debiera
hacer mucho más exigente lo que se va a desarrollar en esta COP. Sí, has mencionado, ¿cierto?, el Acuerdo de París, este momento clave que se ha dicho que se puedan seguir en estos puntos ciegos o pendientes en materia medioambiental. Mencionabas estas contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés. También otros puntos, Lucio, o si podemos profundizar, bueno, se habla, ¿cierto?, de la financiación del clima, y ahí precisamente los países desarrollados a proporcionar ayuda financiera a los llamados del sur, también los mercados de carbono. ¿Qué otras materias podríamos comentar también y que van a ser parte o que se buscan como posibles avances, elementos más concretos en esta versión? Sí, bueno, tú mencionabas algunos aspectos, ¿no? Yo creo que hoy día en esta COP se está manifestando dos grandes corrientes en el mundo de cómo enfrentar esta crisis, ¿no? Por un lado, los países industrializados, las grandes potencias, que han visto en la crisis una oportunidad de profundizar el modelo y de seguir haciendo negocios a partir de las políticas de adaptación y diseñan una transición para enfrentar la crisis, que finalmente en el caso que repercute en nuestros países, profundizando el extractivismo, ¿no? Porque, por ejemplo, se pone como eje la automovilidad, ¿no? La electromovilidad como solución, entre comillas, para abordar las emisiones que genera la energía y el uso de los hidrocarburos fundamentalmente. Pero eso desconoce los impactos que genera producir más cobre, por ejemplo, extraer más cobre en Chile o en los países de Sudamérica, o también explotar más litio y lo que eso significa para los salares y las comunidades indígenas en el norte de Chile. Entonces está en pugna esa visión, ¿no?, con una visión que viene de los movimientos sociales, de los movimientos ambientales, que mayoritariamente hoy día desconfían del proceso de las COP. Hoy día desde los movimientos sociales se está empujando una transición con justicia, una transición desde abajo, desde los pueblos, porque imagínate, llevamos 26 COP y estamos peor. O sea, en ningún momento, desde que se inicia este proceso de Naciones Unidas, de la Convención del Cambio Climático, se ha podido ver siquiera en el horizonte la posibilidad de mejorar. Entonces los movimientos, en el fondo, desmarcándose de esa lógica del proceso oficial, están buscando caminos que permita enfrentar la crisis climática desde abajo, desde los cambios que los pueblos, las comunidades pueden impulsar, porque hay muy poca confianza en lo que los países industrializados puedan aportar en el fondo y hacerse responsables, porque ellos son los principales responsables de la crisis que estamos viviendo. Quizás una señal nueva para esta COP en particular es que se reincorpora Estados Unidos, ¿no? Y la nueva política del gobierno del actual presidente de Estados Unidos podría quizás marcar algún punto de distinción a lo que ha sido Trump con este negacionismo incluso frente a la crisis climática y todo lo que eso ha significado como repercusión a nivel del planeta, ¿no? Pero tenemos que ver, ¿no? No sabemos qué nuevos compromisos o qué medidas radicales los países van a comprometer para efectivamente cumplir las metas que, que se han establecido hasta ahora por los países. Sí, bueno, hablamos de más de un centenar de jefes de gobierno, de Estado, que estarán presentes, cerca de 200 delegaciones en estas negociaciones durante 12 días. Se habla de ausencias, como el caso de Vladimir Putin por Rusia, también probablemente Xi Jinping por China, y elementos que ahí mencionabas tú, Lucio, a propósito de esta vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París con el liderazgo luego de asumir como presidente Joe Biden, pero también, bueno, se habla de Nueva Zelanda, Turquía, Sudáfrica, la Unión Europea, también se menciona China con estos gestos de buena voluntad. En este escenario de presiones diplomáticas,
efectivamente hay otros actores desde la ciencia, la misma sociedad civil, que de hecho convoca algunas actividades en paralelo en cada uno de los países cuando se realizan estas COP. ¿Qué más podríamos agregar de este contexto de los países? Si estos gestos de buena voluntad los escuchamos hace mucho tiempo, y bueno, estos actores políticos relevantes, que algunos están ausentes, otros presentes, que puedan marcar alguna diferencia realmente. Sí, mira, yo creo que la evaluación que corresponde hacer en esta COP y la situación que está de cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, de alguna manera debiera incentivar a que se profundicen los compromisos, ¿no? Quizás tenemos siempre la esperanza de que eso ocurra, más allá de que tengamos muy poca credibilidad en el proceso institucional de la COP. Y en ese sentido hay algunas cuestiones como hay una definición que en la implementación de la Convención y del Acuerdo de París viene postergándose y que tiene que ver con los bonos de carbono, con el comercio de las emisiones. Ese es un tema muy criticado por los movimientos sociales, por los movimientos ambientalistas del mundo, pero que sin embargo en esta COP nuevamente va a estar sobre la mesa, ¿no? Y eso está también vinculado o condicionado por las grandes potencias al apoyo financiero para los procesos de adaptación de los países en vías de desarrollo y los países que tienen menos posibilidades para enfrentar o adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Entonces hay una especie de chantaje ahí que de alguna manera se tiene que despejar en esta probablemente en esta cumbre, ¿no? Porque los mecanismos de comercio de carbono o los mecanismos de mercado para enfrentar la crisis climática, existe mucha crítica, no hay metodologías o instrumentos que puedan garantizar que esos son instrumentos efectivos para enfrentar la crisis climática, para mitigar las emisiones. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que no había mencionado de los que siguen en la tabla de esta COP y que pudieran, despejándose, pudieran también poner acento en otras medidas que puedan ser más efectivas, ¿no? Nosotros no compartimos los instrumentos de mercado, particularmente en un mundo donde predomina la economía neoliberal y donde se han profundizado las desigualdades y también la crisis ambiental. Entonces no tenemos ningún argumento que permita avalar, digamos, ese tipo de instrumentos, y despejarlo del camino podría impulsar nuevas y otras medidas que efectivamente conduzcan a mitigar las emisiones y a mejorar las políticas de adaptación, sobre todo en los países como los nuestros, ¿no? Que van a ser y están siendo los más afectados por la crisis climática. Así que en ese sentido, ese es un tema que también va a estar sobre la mesa en esta ronda. Y la presión de la sociedad civil, de los movimientos sociales, por, bueno, exigir mayores compromisos con la mitigación, de bajar las emisiones, pero también de que los países que son principalmente causantes de esta tragedia que vive el planeta y la humanidad, se hagan cargo de las políticas de adaptación y los costos que esto requiere, porque acá esto está cruzado por un factor que tiene que ver con la injusticia, ¿no? Acá no todos estamos en las mismas condiciones para enfrentar la situación de adaptación que requiere la crisis que ya estamos viviendo. Por lo tanto, se reproduce en este caso de la crisis climática la situación que vivimos en otros ámbitos de nuestras vidas, y que eso, sobre todo en este caso los países más responsables y que han hecho la riqueza y sus estándares de vida a partir de perjudicar la vida de otra parte del mundo. Entonces, obviamente, en justicia esos temas se tienen que abordar desde esa mirada también. Estamos conversando con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, en esta primera edición de Radioanálisis, días previos a que se inicie formalmente esta COP16 en Escocia. Y Lucio, no podemos dejar también de tener una mirada local, sabiendo que, bueno, tuvimos la presidencia como Chile, ¿no? Como país en la COP25.
En qué contexto también y los compromisos o distintos temas que tenemos sin duda que al debe nos pueden dar esta oportunidad también para seguir comentándolos. ¿Cómo lo ves tú ahí? Sí, mira, Chile hace algunos años presentó su expectativa, ¿no? Su contribución, y una contribución que estaba de alguna manera vinculada al crecimiento económico, un mecanismo que ha sido ampliamente cuestionado a nivel internacional y que ahora en esta COP Chile tiene que presentarse con un nuevo compromiso, que es lo que anunció hace algunos días atrás la ministra y que han puesto sobre la mesa como una estrategia de largo plazo de los compromisos de Chile. Eh, lo que, lo que de alguna manera se reproduce en esta estrategia, en esta política del gobierno chileno, es, si bien se hacen nuevos compromisos, se cuantifican incluso, pero las medidas de política que se anuncian están en la misma línea de reforzar y profundizar lo que actualmente conocemos como política económica particularmente, ¿no? Entonces se produce allí un desacople, una contradicción de que vamos a enfrentar y asumir compromisos con la comunidad internacional, pero vamos a profundizar la extracción de la minería, vamos a generar más proyectos que explotan y sobreexplotan los recursos hídricos, el agua, los acuíferos, situación que ya está demostrado en Chile que son situaciones muy críticas, ¿no? Con lo que ya estamos viviendo. Entonces se genera esa gran pregunta de alguna manera de cómo efectivamente se hace coherente, ¿no? Un anuncio que no es muy expectante, digamos, no es muy importante, con seguir sosteniendo las políticas. De alguna manera, se está usando el discurso de la adaptación a la crisis climática para profundizar la economía extractivista, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, en las medidas que se están planteando respecto de la crisis hídrica. O sea, cuando aparecen estos proyectos de la carretera hídrica, el entubamiento de canales, una serie de medidas que van en contra de la conservación y reparación de los ecosistemas que ya están afectados, entonces uno se genera la gran pregunta, ¿no? O por ejemplo, cuando hoy día se está impulsando muchos megaproyectos de energía renovable, pero que están en función de producir hidrógeno verde para la exportación, no para sanear la matriz energética sucia que tenemos hoy día, sobre todo a base de hidrocarburos, que es el principal responsable de los gases de efecto invernadero. Entonces, son políticas que no hacen coherencia con los anuncios y compromisos que se están haciendo. Y eso creo que es la gran preocupación y lo que genera también incertidumbre en los territorios, porque finalmente se están reimpulsando una cantidad de proyectos mineros de cobre porque dicen que ahora el cobre nos va a salvar de la crisis climática porque se usa para fabricar los autos de la electromovilidad y por lo tanto tenemos que ampliar la extracción de litio porque las baterías de esos autos necesitan litio y se hace una licitación en estos días de ampliar la producción y extracción de litio en contra de lo que todo el mundo recomienda. Entonces, esa es la gran incertidumbre que de alguna manera generan los anuncios y las preguntas que generan los anuncios del gobierno, y que esperamos que cambien desde el fondo con la nueva constitución y que cambien también con ojalá un nuevo gobierno desde marzo del próximo año. Bueno, ahí hay elementos que están en curso. COP26 en Glasgow. ¿Qué está en juego en esta cumbre crucial para el planeta? Es parte de los que hemos podido conversar esta mañana y que agradecemos sin duda a Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Un abrazo, Lucio. Gracias nuevamente. Sí, también para ustedes, Diana, un gusto de conversar y saludos a todos los que están trabajando día a día por mejorar estas condiciones en el mundo y en Chile también, ¿no? Y a los movimientos socioambientales que están empujando los cambios en la Convención Constitucional también.
Que tengas buen fin de semana. 9 de la Igualmente, muchas mañana, gracias.